Bienvenidos al canal de Outcome Project, donde se discuten tópicos relacionados a las ciencias de datos. Perfecto. Pues el tópico de hoy es epidemiología. ¿Y por qué traemos la epidemiología a un curso de bioestadística? Bueno, pues básicamente el concepto de epidemiología, la teoría de epidemiología, es lo que hace la estadística bioestadística. Porque con la epidemiología recopilamos los datos, como les mencioné en la clase pasada, de manera exacta para ser analizados con los métodos estadísticos. Así, para que esos métodos estadísticos tengan un concepto de salud o biológico, entonces traemos una teoría que nos va a dar un bagaje teórico, valga la redundancia, pero también unos métodos para recopilar bien esos datos. Vamos a definir qué es la epidemiología. Y esta es la ciencia, y tengo algunas palabras ennegrecidas porque son palabras claves que la vamos a ir discutiendo más a profundidad. La ciencia que estudia la ocurrencia y distribución del estado de salud o eventos en una población específica, incluyendo el estudio de los determinantes que influencian los estados de salud y las aplicaciones de este conocimiento para el mejoramiento de problemas de salud. Así que es una ciencia que estudia la ocurrencia, cuántos, la distribución, dónde y quiénes, de qué, de un estado de salud. Y ahí lo estamos haciendo ya biológico, ¿verdad? Ahí es donde comienza esa interrelación entre en qué esa herramienta de estadística, en qué dominio teórico lo voy a utilizar. Pues a entender los estados de salud o eventos de una población. Y cuando tú estudias la ocurrencia y la distribución, también tienes que estudiar los determinantes. ¿Qué es lo que posiblemente te ocasiona esa enfermedad, que es la frecuencia, ocurrencia, en esas personas particulares? ¿Quiénes, en dónde, si son femeninos, más femeninas que masculinos, si es de una distribución, un grupo geográfico particular o un grupo de edad particular? Esa es la distribución. Así que había unas causantes, unos factores, posibles factores de riesgo, que es lo que le llamamos los determinantes. Pero, ¿para qué hacemos todo esto? Bueno, pues para aplicarlos, para mejorar ese estado de salud. Y esa es la base, la importancia de la ciencia epidemiológica. El proceso de observación y experimentación sistemática para explicar y predecir fenómenos, para establecer, aumentar o confirmar conocimientos. Así que en última instancia lo que estamos buscando es generar conocimiento para atender esos problemas de salud. ¿Pero cómo? De una manera sistemática. Alguien en un momento, hace un tiempo atrás, en un curso, me dice: profesor, en mi institución me trajeron este flash drive, esta memoria externa, con unos datos. Y me dicen: mira a ver qué publicación puedes sacar de ahí. Y yo le digo a ella: tú no analizaría esos datos si previamente no te dieron por qué los recopilaron y si la recopilación de la información fue de un proceso científico. Y ese proceso científico es ese proceso sistemático, que hay una estructura que la vamos a estar viendo hoy. Así que ese proceso de recopilación de manera sistemática es importante para hacer ciencia. No significa que tú no te puedas inventar, innovar en unos procesos o mejorar unos procesos. Lo que significa es que si tú vas a mejorar o inventar mejorar un proceso o inventar un proceso, tienes que probar que sea mejor que el anterior y tienes que demostrar cómo se hace. Y ahí lo estandarizas, lo sistematizas. La ciencia utiliza observaciones o experimentos para realizar inferencias,
formular y poner a pruebas hipótesis de estudio con el objetivo de obtener conclusiones generalizables. Y en epidemiología esto es importante porque tú tienes una muestra, pero muchas veces cuando tienes esa muestra, tú lo que quieres es generalizar a una población mucho más grande. En Puerto Rico, el sistema de vigilancia de factores de riesgo captura anualmente 4.000 individuos, una muestra de 4.000, pero de la forma en que fue recopilada y de las fórmulas matemáticas que se utilizan para pesar esos datos, nos permite generar inferencias de aproximadamente a extrapolarlo a aproximadamente 2 millones de personas, 2 millones de adultos mayores de 18 años. Por eso es que queremos generalizar conclusiones a base de una muestra, que es parte de la definición. La distribución es el análisis por el tiempo, cuándo, y cuando analizamos tiempo, cuando vean transformando datos en información, el tiempo y el lugar tienen lo que se llama resoluciones. Y la resolución lo que le llamamos es cómo tú mides esa variable de tiempo y lugar. Por segundo, por día, por semana, mes, año, cada 10 años, como el censo. Y esas son los que se llaman las resoluciones espaciales o geográficas, zip code, más específico todavía la resolución, coordenadas X y Y. Eso es un dato que recopilamos muchas veces en epidemiología. Y creo que alguien había mencionado que 2 o 3 personas mencionaron que estaban interesados haciendo estudios ambientales. Pues muchas veces en estudios ambientales tú tienes que capturar eventos por segundo o minuto y por coordenadas X y Y. Así que no es que no sea común en epidemiología también trabajar con ese tipo de datos tan específicos. Pero la resolución espacial nuevamente o geográfica, coordenadas X y Y, zip code en el caso de Estados Unidos y Puerto Rico, barrios, municipios, estado, país, mundo, universo. Dependiendo, ¿verdad?, cuán rápido estemos ya explorando el espacio y cuánto avancemos en la tecnología, pero posiblemente de aquí al 2030 ya esté una población del planeta Tierra viviendo en Marte. Así que la epidemiología va a evolucionar porque las características del planeta Marte son diferentes a la de Puerto Rico, a la del planeta Tierra, en muchos aspectos, ¿verdad? Así que va a haber definitivamente una nueva serie de enfermedades que va a haber que atender y entender cuando vayamos expandiéndonos a otros planetas. Que nunca había dicho eso en una clase, pero es cierto. Va a surgir esa necesidad en un futuro. Y ustedes que son, muchos de ustedes mucho más jóvenes, pues tengan eso en perspectiva. Determinantes, factores que influencian la salud. Pues los factores físicos. Físicos y biológicos, ¿verdad? Tú genéticamente, cómo tú eres genéticamente, influencia, es un determinante de la posibilidad de tener una enfermedad. Por ejemplo, un factor bien interesante. Les voy a contar así personal, de mi experiencia personal. Desde bien jovencito, como digamos los 8 años, hasta aproximadamente los 40, yo fui bien asmático. Bueno, pues fui un paciente con asma. Me daban consistentemente ataques de asma. Cuando me mudó donde estoy viviendo ahora, que es cerca de la playa, mucho más alejado del expreso, de la contaminación atmosférica por automóvil, la incidencia o el evento, el ataque de asma o alergias se me reducieron a casi cero. O sea, desde los pasados 12 años, yo prácticamente, aproximadamente 12, 10 años, no he tenido prácticamente alergias ni asma. Así que hay un factor biológico porque yo soy hipersensitivo a ciertos
alérgenos que son externos a mí, pero al mismo tiempo estaba viviendo en un lugar que tenía esos determinantes, esos factores. Y al alejarme, la incidencia, en mi caso, la exacerbación de esa enfermedad se redujo, que prácticamente desapareció. Otro dato importante, genético. Cuando analizamos este conjunto de datos de factores de riesgo y del comportamiento, vemos algo bien interesante, que la población con mayor prevalencia de asma en todos los estados y territorios de Estados Unidos, y la prevalencia es el número de casos con la condición o la enfermedad, en este caso asma, versus el total de la población, el territorio con mayor prevalencia es Puerto Rico, respecto a los 50 estados y otros territorios. Y el territorio o estado con menor prevalencia, te estamos diciendo de 20 por cada 100 y el otro en comparación 8 por cada 100, es las Islas Vírgenes, que están unas cuantas millas cerca de nosotros, hermanos caribeños. Así que sumamente interesante, hay un posible determinante genético más allá del factor ambiental creado por el ser humano. Así que son ejemplos bien puntuales, particulares, de cómo los determinantes influencian la salud. El factor económico. El factor económico te determina la capacidad de tú acceder eficientemente a servicios de salud de calidad. Desgraciadamente, en muchos países es así hoy en día. Tienes más recursos económicos, tienes mayor capacidad de buscar los mejores servicios sociales y servicios de salud. No debería ser así, pero se evidencia a través de muchos estudios. El factor económico también influye ¿en qué? En el siguiente punto, el comportamiento, porque se ha demostrado que a mayor educación, mayor posibilidad de tener mejores ingresos económicos, que te permite conseguir esos recursos de salud, pero también esa educación te permite comportarte mejor con tu salud, tomar decisiones más saludables, comer bien, hacer ejercicio, poderte mudar, como yo hice, a lugares que yo sabía que aumentaban la posibilidad de no tener un ataque porque el ambiente medioambiental era favorable para mi condición genética. Así que yo creo, ¿verdad?, que estos ejemplos cumplen con lo que son los determinantes y factores que influencian a la salud. Una rama dentro de la epidemiología que se llama epidemiología de enfermedades mentales. Y dentro de esa rama cae ese factor de violencia. Pero entonces, no nada más hay un ambiente social y genético, ¿verdad? También hay un ambiente social que induce a que esa persona sea violenta. Así que tenemos el ambiente social como determinante de la salud mental de ese individuo. Pero ese individuo es un determinante de la salud física y mental de otra persona. Eventos de salud que van más atados como a lo que estamos hablando ahora. Los eventos de salud lo podemos ver como enfermedades, ciertamente. Pero eventos de salud pueden ser causas de muerte, porque tú te enfermas, porque tú mueres. Eventos de salud, como muy bien traímos en el ejemplo ahora, son comportamientos. Cómo ese ambiente social afectó el comportamiento de esa persona, que entonces viene a ser un factor de riesgo para otro grupo de personas. Pero de igual manera, eventos de salud pueden ser eventos positivos. Pueden ser los efectos de un programa de prevención. Cómo prevenimos la expansión de enfermedades infecciosas, por ejemplo, como el caso que todos vivimos con el COVID. Un evento de salud puede ser la utilización de servicios de salud. Cómo diferentes grupos de personas, y a grupos me refiero por género o estratas sociales, pueden acceder, como mencionamos ahorita, servicios de salud. Así que el punto aquí es no solamente verlos como enfermedad,
sino en epidemiología, en bioestadística, podemos ver o utilizar eventos de salud como una de estas categorías u otras adicionales. Ahora, cuando vamos a hacer inferencia o vamos a hacer un estudio científico, vamos a utilizar la epidemiología y la bioestadística, siempre queremos trabajar o diseñar ese estudio con poblaciones específicas. No decir, vamos a hacer una encuesta, vamos a tirarlo por internet a ver quién nos contestan, entonces analizamos los datos y lo que le digan los datos, pues eso es. ¿Por qué no? Porque si tú no conoces lo que tú quieres capturar ni de quién, no puedes generalizar. Y si quieres generalizar y no hiciste una muestra aleatoria, entonces posiblemente tus datos van a estar sesgados. Y los sesgos es un error, lo que significa un sesgo es un error sistemático al capturar los datos. Así que esa definición de a quién tú quieres estudiar es bien importante. Yo quiero estudiar la violencia en Costa Rica. Pero eso a veces puede ser hasta muy abarcador todavía. Porque si estás comenzando, desarrollando y probando una hipótesis y esa hipótesis no está clara o no tiene el bagaje científico adecuado, no vas a conseguir los recursos económicos. Así que entonces dice, ok, yo tengo esta hipótesis, pero vamos a probarla con un grupo reducido de personas. Pues vamos a hacerlo en Costa Rica, en Arenales. Y dentro de Arenales, el barrio X. ¿Ok? Vamos fundamentando y dándole fortaleza a tus hipótesis. Y esos métodos tienen que estar bien específicos, bien claros, bien redactados, porque los resultados de esa investigación científica, entonces tú los vas a reproducir con otra población. Y mientras tú haces esos métodos accesibles a otros científicos, ellos van a tener la capacidad de reproducir esa investigación en otras poblaciones. Y entonces con un mismo método, todos esos investigadores y entre tus propias investigaciones van a poder comparar resultados. Si no hacen eso de esa manera sistemática, con una metodología abierta que todo el mundo entienda, no vas a poder comparar tus investigaciones ni entre tus resultados de dos investigaciones diferentes, buscando la misma causa en poblaciones diferentes, y entre aquellos investigadores que quieran tratar de investigar su hipótesis, esa misma hipótesis, en otras poblaciones. ¿Y para qué lo queremos? Bueno, la aplicación es el proceso de promover, proteger y restaurar la salud. Así que en resumidas cuentas, la epidemiología busca la distribución de los eventos, que la enfermedad, cuándo, el tiempo, dónde, el lugar, personas o grupos, quiénes, y los determinantes, por qué o cómo. Así que podemos resumir aquella definición de epidemiología que la hemos ido desmenuzando en esta diapositiva. Distribución en determinantes, evento, tiempo, lugar y persona, que cuándo, dónde y quiénes, y por qué y cómo. Eso es lo que estamos contestando. ¿Y cómo vamos a contestar esto luego de extraer esos datos con un objetivo bien definido? La estadística. Ahí es que viene la estadística. Con eso es que vas a contestar estas preguntas. La epidemiología te da la capacidad de hacer las preguntas y obtener datos. La estadística te da la capacidad de contestar esas preguntas. Y la unión de las dos te da la capacidad de interpretar adecuadamente.